A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a María Andrés, es la representante del Parlamento Europeo en España. María, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias. Luego hablaremos de por qué está usted en Asturias. Ha venido a una conferencia sobre desinformación, pero antes, sobre la institución a la que representa, ¿cree que le damos la importancia que tiene? Yo creo que los ciudadanos cada vez nos hemos ido dando cuenta de que importan mucho las decisiones que se toman en Bruselas, pero no acabamos de entender todo lo que es el entramado institucional, que es exactamente lo que hace el Parlamento, la Comisión, pero sí percibimos que para resolver crisis globales necesitamos instituciones fuertes en Bruselas. Eso es lo que nos dicen por lo menos las encuestas. De hecho, muchas de las leyes que se aprueban en España, por así decirlo, llegan desde Europa. Sí, y ese es el gran desconocimiento que tenemos los ciudadanos. No nos damos cuenta de que, por ejemplo, el año pasado, el 57% de las leyes que se adoptan en el Congreso de los Diputados español, Congreso y Senado, vienen de Europa, vienen de directivas europeas. La contaminación del suelo, los derechos laborales de los transportistas por carretera y un sinfín de decisiones que se toman y que en el fondo se trata de adaptar las decisiones que se han tomado en Bruselas a ley nacional. Y de viceversa también ocurre, quiero decir, leyes que se aprueban en España son revisadas luego en Europa. No, lo que ocurre es que los gobiernos nacionales tienen la capacidad de trasladar sus prioridades a través de las cumbres en el Consejo, a través de sus comisarios españoles o a través de los eurodiputados españoles en el Parlamento para imponer e impulsar leyes europeas que luego tienen que trasladarse al terreno nacional. Tenemos dos eurodiputados asturianos, Jonás Fernández y Susana Solís, que son de verdad dos personas, por ejemplo, que representan muy bien los intereses de Asturias en el Parlamento Europeo. Y claro, a veces pensamos que Bruselas está muy lejos. ¿Cómo podemos acercar el Parlamento Europeo a los ciudadanos? Yo creo que teniendo más interés y más curiosidad y queriendo formarnos leyendo consumiendo medios de comunicación y no tanto entretenimiento en Internet, si me lo permites. Las instituciones tenemos que hacer más esfuerzo, hay que acercarse a los ciudadanos con actividades, con una comunicación más fácil y que se entienda mejor lo que hacemos. Nosotros, desde la Oficina del Parlamento Europeo en España, por ejemplo, vamos a traer a unos 60 jóvenes este otoño, aquí a Asturias, para intentar tener un diálogo y además elegimos Asturias como una de las regiones más envejecidas, precisamente hacemos el esfuerzo de que jóvenes de toda España vengan sobre las elecciones europeas, que serán el año que viene, sobre cómo involucrar a la juventud y qué es lo que la juventud le pide a Europa para las próximas elecciones. ¿Tiene sede ya este encuentro? No, todavía no. Tenemos que elegir el pueblito porque queremos que sea en una zona rural y queremos que estén allí 2 días debatiendo, hablando y sobre todo que sus conclusiones se hagan muy visibles en el resto de España. Hablo de memoria, no le quiero meter en un aprieto, pero creo que ya hubo, no un encuentro de jóvenes, pero sí alguna otra actividad hace poco, no sé si en Lastres o... Bueno, igual estoy yo confundido. Hacemos muchas actividades, intentamos salir del territorio, pero la realidad es que nos cuesta salir de la burbuja del eje Madrid-Bruselas y hay que hacerlo más. Mira, a veces cuando desde aquí, además en Asturias también, hablamos de Europa, de la Comisión Europea, Parlamento Europeo, a veces incluso hasta los confundimos, ¿no? Pero pensamos, fondos europeos, ¿cuándo van a llegar? ¿Cómo nos van a afectar? Desde el Parlamento Europeo, ¿hay algún control? Bueno, son ustedes los que aprueban el presupuesto. Efectivamente, el Parlamento Europeo aprueba el presupuesto global y luego controla que esa ejecución sea la correcta. La Comisión es un poco la que ejecuta los programas y la que supervisa y la que exige que se cumplan unos requisitos para ir haciendo diferentes tramos de desembolso y el Parlamento Europeo, por poner un ejemplo, envió una comisión de control presupuestario a España hace unos meses donde se verificó que efectivamente no había ningún caso de fraude, por el momento existen las salvaguardas necesarias para intentar evitar que haya ningún tipo de corrupción y lo único que se exigió, sí, efectivamente, que los sistemas sean más transparentes para que autoridades y periodistas puedan tener mejor acceso a esos datos en la ejecución de los fondos. Fondos que se están ejecutando a una muy buena velocidad en Asturias, por cierto. Estáis por encima de la media en eso. Más de 600 millones de euros ya alojados en el presupuesto de Asturias, del paquete de recuperación, en una multitud de proyectos. ¿Sabe el porcentaje total? Al final, quiero decir, dice 600 millones, ¿cuánto queda pendiente? ¿Lo sabe? No te lo podría decir ahora, pero sí sé que se está haciendo un esfuerzo por diversificar para que esos 600 millones de euros que ya están adjudicados a Asturias sean en proyectos que sean sobre todo verdes, digitales y sociales, ¿no? De naturaleza. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, en temas sociales más plazas de guardería, más de 2.000 plazas de FP para que estén en Asturias, viviendas de alquiler social. En temas verdes tenemos la investigación casi 500 millones de euros en total en España para 6 proyectos que están aquí en Asturias, por ejemplo, para investigación en hidrógeno verde, esa transición que nos está costando tanto y que está haciendo sufrir a muchas empresas, pero que tenemos que acelerar para luchar contra el cambio climático. Bueno, 600 millones no es poco, la verdad, es
una cifra importante. ¿Qué importancia tiene la presidencia europea para España? ¿Cuándo empieza? ¿El mes que viene es? El 1 de julio, sí. Comienza el 1 de julio y había mucha preocupación, la verdad, por esto del adelanto electoral. Es verdad que nos ha trastocado mucho las agendas. Todos esperábamos empezar con una sesión muy fuerte de actividades, de reuniones ministeriales que tendremos que ajustar para no realizarlas, digamos, durante la campaña electoral. Pero tampoco van a alterar tanto la presidencia española, porque los dos partidos de centro que pueden ganar las elecciones en julio son muy europeístas, le van a dar el impulso necesario, estoy convencida, y detrás tenemos un equipo técnico maravilloso de funcionarios de la administración pública que están detrás y llevan muchos meses preparando que esta presidencia salga como debe y avance en todos los dosieres legislativos clave que tenemos por delante. ¿No se retrasa por tanto hasta después del 23 de julio? Hasta después No, de las no, elecciones? no, comienza el 1 de julio como se debe, recogemos el testigo y durante estos 6 meses, de todas maneras, ya íbamos a tener una convocatoria electoral en diciembre, ¿verdad? Las elecciones iban a acabar tocando sí o sí en presidencia. Lo que pasa es que se invierte el orden y empezamos con las elecciones, lo cual casi tampoco está mal, porque en España nos cuesta mucho hacer debate europeo y nos enzarzamos muy rápido en debate nacional, aunque estemos hablando de Europa. Tener unas elecciones en diciembre nos hubieran impuesto también a muchos políticos en clave electoral discutiendo temas nacionales más que europeos. Así que a ver si conseguimos que sea lo contrario. Bueno, es interesante que saque ese tema porque no se ha hablado nada de Europa en la campaña autonómica. Sí, efectivamente, y en las nacionales muchas veces tampoco. A mí me da mucha envidia cuando veo un debate electoral, por ejemplo, antes de unas elecciones en Alemania, cómo los candidatos se pueden enzarzar, pero además de manera muy visceral, en temas de política europea, en cómo podemos resolver el conflicto en Ucrania, en la independencia energética. Y aquí, si se toca de soslayo, se desconoce mucho también los temas y no suelen ser el foco de las campañas. Y yo creo que es un error, porque los ciudadanos de Asturias son ciudadanos de Asturias, son españoles y son también europeos. Y como acabamos de explicar, las decisiones les afectan muy directamente. Bueno, aquí se abordó, pero básicamente se abordaba por la conveniencia o no, o si se ha ido o no a pedir o a buscar algún tipo de fondo europeo. Eso fue lo que se centró o de lo que se habló en campaña. Aquí, mire, sobre la presidencia europea, ¿cree que puede servir para impulsar alguna de las leyes que tienen en el tintero en el Parlamento Europeo? Eso espero, porque la presidencia española va a ser el último semestre hábil que tengamos de 6 meses para sacar legislación adelante. Tengan en cuenta que en junio del año que viene, el 9 de junio, tendremos elecciones europeas. Así que en este semestre tenemos que meter el acelerador. Es una legislatura en la que hemos estado con muchos meses inhábiles por culpa del COVID, del confinamiento, con lo cual tenemos que acelerar en temas tan importantes como la reforma del mercado energético, como un paquete de reformas para gestionar mejor la inmigración, como la ley de inteligencia artificial que queremos sacar adelante. Sobre todo son leyes, otra vez, en clave verde, en clave de transición digital y en clave social, para ayudar a los ciudadanos a combatir la inflación o un plan de reindustrialización verde. Bueno, no son temas menores. ¿El mercado energético seguirá la línea marcada por España, esa ley? Yo creo que sí. De hecho, tenemos uno de los ponentes que está defendiendo en el Parlamento Europeo ahora mismo la reforma del mercado eléctrico. El ponente es español, es un socialista español, y tenemos de verdad la capacidad de influir en cómo se toman las decisiones, porque España sale como un país con una ventaja competitiva muy importante, porque tenemos un abastecimiento energético que no se tiene en otros países de la Unión Europea. Las dependencias de Rusia son muy asimétricas. Hay países donde el 90% de su energía hasta hace 2 días dependía de Rusia. Nosotros no. Entonces tenemos ahí esa capacidad de abastecimiento, esa capacidad de almacenaje, pero seguimos siendo una isla energética. Tenemos que luchar para poder pasar a través de Francia y conseguir que esa energía llegue al resto de Europa. Y le pregunto yo, no sé si lo sabrán todavía, pero ¿esta ley de mercado energético tendrá en cuenta a la industria, a la gran industria? Porque aquí en Asturias tenemos grandes industrias que siempre reclaman un precio más ajustado para la electricidad. Sí, efectivamente, eso es lo que se está debatiendo ahora mismo en Bruselas. Tuvimos una comisión de industria del Parlamento Europeo que viajó a Galicia y Asturias para conocer mucho más de cerca la situación de las grandes industrias energéticas en esta región, y se está teniendo muy en cuenta, claro que sí. Ucrania está muy presente en el Parlamento Europeo, me imagino también, pero ¿qué medidas adopta el Parlamento Europeo respecto a Ucrania para que esta guerra no nos afecte tanto a todos? El Parlamento Europeo lucha desde el primera frente de línea del frente para intentar combatir todos los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania para los ciudadanos españoles, desde combatir la inflación hasta ayudar a Ucrania, lo primero y primordial, porque no podemos tener una guerra en continente europeo, en un país que además es frontera común con muchos países de la Unión Europea, a la hora de enviar armamento. Imagínate, la Unión Europea enviando armamento a un país en guerra. Esto es un tabú que se ha roto. Dinero para la reconstrucción del país, para demostrar
demostrarle a Rusia que no les vamos a dejar solos. Un gesto político muy importante que supuso el aceptar a Ucrania como país candidato a la adhesión en un futuro cuando acabe el conflicto, o ese estatuto para los refugiados que les da un salvoconducto para poder residir y optar por un trabajo y una vivienda y una seguridad social en aquel país de la Unión Europea donde tengan que refugiarse mientras dure la guerra. Por ponerte solo alguno de los ejemplos. Independencia energética. También hay un programa que se llama REPowerEU en el que el Parlamento Europeo está intentando empujar con legislación para conseguir esa independencia y esa diversificación de la energía. Que no nos vuelva a pasar, que dependamos tanto de Rusia. ¿Será Ucrania un Estado miembro pronto? Yo creo que va a tomar su tiempo. Ucrania, como cualquier otro Estado candidato a la adhesión, tiene que demostrar que cumple unos requisitos que incluyen tener una democracia que funcione, un Estado de Derecho, un sistema judicial, una libertad de medios de comunicación. Estamos en ello, les hemos dado la señal muy clara de que les queremos tener dentro y no fuera. Serán un miembro de la Unión Europea algún día, pero eso va a tomar mucho tiempo para empezar, el tiempo que dure la guerra en terminar, y después empezar a evaluar las condiciones con las que se enfrentan a esta candidatura de adhesión. Y dentro de un año, exactamente mañana, en un año, elecciones europeas. Supongo que el principal objetivo es movilizar en el sentido de que, bueno, no se vota mucho, no hay una gran participación tampoco. Sí, vemos que hay una evolución en positivo en cuanto a que en las últimas elecciones europeas participó un 50%, por ejemplo, de gente joven. La gente empieza a entender que en Bruselas las decisiones que se toman nos afectan de verdad, pero nos sigue costando, seguimos teniendo esa resistencia a participar en las elecciones porque no conocemos bien cómo funciona. Y yo lo que animo a todo el mundo es a darse cuenta de la cantidad de decisiones que les afectan en el día a día y de que a veces es casi más importante qué eurodiputado quieres tener en el Parlamento Europeo que qué diputado quieres en el Congreso, por el tipo de decisiones que se toman y hasta qué punto nos van a afectar, ¿no? Y bueno, su presencia aquí en Asturias, en una conferencia sobre desinformación, pero me parece que es un tema que cada vez es más amplio. No sé cómo ha podido abordarlo o desde qué punto de vista. Sinceramente, yo creo que en la Unión Europea nos hemos visto desbordados por la infodemia durante la pandemia, por ejemplo, la cantidad de bulos que circulaban sobre el COVID, sobre las vacunas, de movimientos antivacunas, y durante la guerra en Ucrania, las campañas tremendas de desinformación que ha lanzado el entorno del Kremlin, ¿no?, contra los países europeos y ese llamado Occidente. ¿Qué hace el Parlamento Europeo para luchar contra la infodemia o contra los bulos y la desinformación? Pues intentar formar mejor a la ciudadanía para que entiendan la peligrosidad que tiene y que esa manipulación, porque una desinformación siempre tiene elementos veraces y elementos que son mentira, y combinados de manera conjunta en una información siempre nos da la sensación de que lo que se está contando es cierto, y con la intención de manipular a esa ciudadanía para debilitar las democracias en Europa. Ese es fundamentalmente el objetivo que tienen los que desinforman, y eso es importante que el ciudadano lo sepa, lo entienda y aprenda a combatirlo. ¿Cómo? Teniendo la responsabilidad de no compartirlo. Y usted es periodista, ¿no? Yo soy periodista. Y la importancia del periodismo también, me imagino, para evitar los fake news, etc. Hay de hecho tres patas fundamentales desde las que se lucha contra la desinformación. Por un lado, esta ciudadanía mejor informada y mejor formada en temas de desinformación. Por otro lado, los medios de comunicación. Tenemos que ayudarles a fortalecerse, a ser independientes, a formar a verificadores, que sean ellos los que además ganen esa reputación de veracidad. Y por otro lado, las plataformas. ¿Qué vamos a hacer con plataformas como Google, Instagram, Twitter, Facebook? Tenemos que responsabilizarles de que tienen que ser ellos los que paren también esa desinformación cuando saben que las cuentas son falsas o que la información está manipulada. Y por eso hay una ley del Parlamento Europeo que se ha adoptado hace poco. A partir del 25 de agosto va a ser obligatoria para todas estas plataformas y van a tener que ayudarnos a luchar contra la desinformación o serán sancionadas. ¿Esa ley recoge algo sobre la inteligencia artificial? Porque yo creo que es otro desafío en cuanto a la desinformación. Otro melón tremendo que tenemos que abrir ahora, y además a toda prisa. Vamos de crisis en crisis y nos damos cuenta de que este va a ser un gran reto. ¿Cómo regular la inteligencia artificial para que sean las personas las que estén enfrente de las máquinas y no al contrario? De eso va la futura ley de inteligencia artificial, que sería la primera en el mundo en aprobarse y en la que tenemos también eurodiputados españoles, por cierto, muy expertos en el tema, que están intentando influir para sacarla antes de las próximas elecciones del 9 de junio. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues estamos pendientes de todas estas leyes, a ver si salen bien elaboradas para protegernos a todos. María Andrés, representante del Parlamento Europeo en España, gracias por habernos atendido, por haberse acercado hasta aquí. Gracias a vosotros.